Bienvenidos al programa Surf and Deals. Hoy día tenemos una invitada especial. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante. Cómo influye el surf en una parte integral de la vida de una persona. Les presento a Cintia. Cintia, por favor, cuéntanos un poco a qué te dedicas. Bueno, yo soy psicóloga de formación clínica. Tengo también formación en terapia cognitiva y conductual y a su vez también tengo formación y maestría en neuropsicología clínica. Wow, el nombre es bien largo, ¿ah? Bueno, es una formación que te permite también comprender un poquito más el ser humano desde diferentes perspectivas. Uf, qué bonito. ¿Cómo repercute el surf en la vida de una persona normal? Yo te digo esto porque, mira, a mí, a mis amigos, a muchas personas que yo conozco que están relacionadas, que son surfistas, sentimos, palpamos una sensación cuando salimos del mar de bienestar total. O sea, si te sientes que no te falta nada, puedes tener muchos problemas, mucha carga laboral e incluso altos índices de estrés, pero es como que todo se queda ahí y sales ecualizado. ¿A qué se debe? Bueno, tendríamos que empezar partiendo de que el ser humano es un ser biopsicosocial. Yeah. Generalmente hay una tendencia de querer explicar todo desde una sola perspectiva, ¿no? Pero cuando logramos entender que nuestra naturaleza humana nos dice que tenemos que mirar desde la perspectiva biológica, comprendernos cómo funciona nuestro organismo, también entender cómo influye el ambiente, la sociedad, todo lo que encontramos en el medio, y a su vez también factores internos propios de cada uno, ¿no? A nivel cognitivo, emocional, la historia de vida, experiencia y todo lo que vivimos en nuestro día a día. Todo esto funciona de un modo que hace que cada ser vivo sea único y diferente a otro. Lo que experimentamos algunos no es lo mismo que experimentamos otros. En el caso, lo que me comentas, tendríamos que entender que la experiencia del surf implica diferentes actividades, ¿no? Como lo que me comentabas, ingreso al agua. Y dentro del agua, ¿qué es? ¿Qué es esa experiencia estar dentro del Mágico. agua? ¿Qué es? O sea, por ejemplo, coméntame cuando tú llegas, ¿no? Ingresas al agua, te pones tu traje, te alistas. Es toda una serie de actividades que realizas pensando en un objetivo. Correcto. Entonces, este objetivo me lleva a una secuencia de pasos. Y en cada paso yo estoy mentalizándome a qué es lo que quiero. ¿Qué es lo primero que tú piensas en ese momento cuando vas a ingresar al agua? ¿Qué esperas? Yo lo que espero es también, son varias cosas, ¿no? Una de ellas es un reto. Un reto, si el mar está grande y estás con una tabla grande, es un reto entrar a olas que tal vez tu tabla no está acondicionada y te va a rebotar y tienes que tener un sobreesfuerzo en ese momento. Eso es un reto. Llegar al point es otro reto, ¿no? Es una exigencia, pero yo creo que confluyen varias, como tú me dices, actividades como la parte física, pulmonar. Yo creo que hiperventilas tu organismo, lo llenas de oxígeno y aparte, en tema de invierno, yo creo que te activa más el agua helada. Uh-huh. Entonces yo creo que tu sistema nervioso lo neutraliza y te enfocas en el objetivo, ¿no? Uh-huh. Que es la lucha, pero de un nivel subconsciente, porque tú estás yendo a divertirte, ¿me entiendes? Entonces es muy variado lo que sientes, son muchas cosas, pero una de ellas es la satisfacción de coger tu primera ola, dentro de la playa donde previamente te ha costado hasta poder entrar, ¿no? Entonces, coger tu ola, llevarte una buena ola es una satisfacción, es un elixir, ¿no? Incluso correr con tus amigos, yo creo que es un plus adicional, ver cómo ellos también disfrutan y conjuntamente divertirse y gritar en el agua como niños, ¿no? Correcto. Entonces, yo en mi posición siento que confluyen varias cosas, ¿no? No, una de ellas es un tema ya de reto como un ser humano, ¿no? De poder confrontarte. Otra de ellas es el agua helada, que tal vez neutraliza tu temperatura y te activa. Y después también agarrar tu ola, ¿no? Es la sensación más maravillosa, ¿no? Uh-huh. Agarras tu primera ola del día y estás feliz, ¿no? Uh-huh. Y el agua salada, sales recontra renovado. O sea, para mí es una experiencia muy placentera. Uh-huh. Claro, y ahí, por ejemplo, si vamos separando uno por uno, nos damos cuenta que a nivel físico
tiene varios beneficios el mar, ¿no? De por sí el mar que tiene minerales, correcto, sales, y sabemos muy bien también que el ambiente, por ejemplo, un bosque o un paisaje o el mar, ¿no? Son lugares en los cuales encontramos el oxígeno un poco más con iones negativos. Ya. ¿Eso qué hace? ¿No? Que tu oxigenación sea mucho mejor que en otros espacios, en otros lugares. Qué lindo. Entonces, esa oxigenación es una influencia que hace que también a nivel neurológico, pues nuestras sustancias que tenemos ahí, pues la serotonina, dopamina, activan, ¿no? Y eso ayuda a relajar también el sistema nervioso. Pero volviendo al punto de lo físico, ¿no? El sumergirse al agua es una experiencia que, como comentabas, ¿no? La sensación de frío, el estado de alerta, el sentir, por ejemplo, el agua salada, te invita a estar consciente. Entonces, cuando uno está consciente de las cosas que realiza, está más atento de cómo eso influye en ti y cómo tú lo vives, cómo lo percibes y cómo reaccionas ante eso. Entonces, el mar tiene muchas propiedades beneficiosas, ¿no? También es antiséptico, ¿no? Ayuda a curar las heridas, mejora, por ejemplo, también el estado de la piel, ¿no? Entre tantos otros beneficios más a nivel también de la sensación que se siente estar sumergido dentro del agua, y cuando está el agua muy fría, sabemos también que pues el agua fría es muy bueno incluso para las personas que buscan prevenir, por ejemplo, casos de distrofias musculares, ¿no? O fibromialgias o neuropatías, ¿no? Igual, de todos modos, en el caso del surf, ¿no? Como comentabas también, el hecho de sumergirte te hace ya prepararte, tener acciones que tú dices, ¿no? Por ejemplo, tengo una rutina, un horario, tengo que llevar mis herramientas, tengo que llevar mi bloqueador. Como un hábito positivo, ¿no? Claro, entonces tú ya te vas anticipando los hechos y dices, ¿cómo estará el día de hoy? ¿No? ¿Cómo estarán las olas? Revisas su celular y dices, ¿cómo está el tiempo? Las recomendaciones que hay de las comunidades. Es una faena. Exacto, entonces tú ya vas preparado, pero también ese entorno no siempre es que tú puedas asegurar y decir cómo va a estar hoy. Tengo muchos amigos que opinan lo mismo y todos me dicen, yo quiero morir en el mar. O sea, tengo muchos amigos tablistas que me dicen, yo quiero morir en el mar. O sea, imagínate el nivel de pasión para poder decir eso. Uh-huh. ¿No? Y ahora, ¿por qué se genera esa pasión y ese amor? Ahí es cuando influyen factores como, por ejemplo, la serotonina. La serotonina... creo que es el bienestar, ¿no? Cómo se siente uno. Son sustancias que nuestro organismo por naturaleza va a segregar. Nuestro organismo por naturaleza busca siempre el equilibrio. Uh-huh. Todo lo tenemos aquí. Cualquier mal... Tenemos una farmacia, ¿sí o no? Tenemos todo. En el ambiente lo tenemos también, solo que no siempre lo conocemos. Y hay muchas cosas que nos faltan investigar. Pero nuestro organismo busca la manera de equilibrarse. Busca la manera de sobresalir, sobrevivir como un instinto primitivo. Tenemos el de sobrevivir ante toda situación. Nuestro entorno ha cambiado. No tenemos las mismas situaciones que de repente nuestros antepasados. Hoy en día hay mayores exigencias, hay mayor demanda de nuestro tiempo, hay mayores actividades que realizar y eso genera pues un poco más de exigencia en nuestro organismo. Pero logramos adaptarnos y batallar contra esos cambios. Pero durante todo ese proceso de buscar mi equilibrio, nuestro organismo trabaja internamente. Por ejemplo, el hecho de yo prepararme, anticiparme a lo que va a ocurrir, de yo creer que puedo anticipar, ¿no? Claro. Y ella me hace tener un pensamiento positivo, ¿no? Pero ahí también tendríamos que entender que va a depender mucho también de cada situación, de cada persona, ¿no? Porque hay personas que probablemente tengan quizá condiciones que faciliten, ¿no? O que propicien una mayor adaptación o un mejor entorno al momento de surfear, mientras que otros de repente no tanto, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, recursos propios. Hay que estar también en un buen estado de salud, ¿no? No es solamente decir, el surf me va a ayudar a mejorar eso, no. Como había comentado hace un momento, somos seres biopsicosociales, o sea, tenemos que ver todos los ámbitos de nuestra vida. Y el deporte es un gran factor que va a influir. Entonces, si yo me enfoco en ordenar mi vida, organizarla, cuidar mis hábitos alimenticios, el descanso, buscar el bienestar,
pero a su vez complementarlo con actividades deportivas, y en este caso el surf, que trae muchos beneficios, pues sí, podríamos decir que tendríamos mejores recursos o podríamos afrontar mejor los desafíos de la vida, ¿no? Entonces no es lo mismo de repente afrontar el estrés con un organismo que de repente está todo el tiempo intoxicado de tanta alimentación que no es tan provechosa, que no descansa, que no duerme, que a su vez también no consume lo que necesita, los nutrientes. Claro, ¿no? Uno es lo que ingiere, ¿no? Lo Exacto. que come. Entonces, somos un resultado de muchas cosas. Entonces, si yo no me preparo también en otros ámbitos de mi vida, probablemente no tengo las herramientas necesarias para este deporte, que no solamente es me voy al mar y ya, sino que hay una preparación. O sea, el estado físico, los ejercicios, los tipos de movimientos, el mentalizarse, el cuidado también, porque sabemos que el sol también pues brinda muchos nutrientes para el organismo. Claro. El tomar el sol en el mar ayuda a activar mayor producción de serotonina, que está muy relacionado con el placer, como dicen, ¿no? Las hormonas de la felicidad. Claro. Y la serotonina no solo se produce en el cerebro, también en los intestinos incluso. Sí, como en la parte alimenticia, ¿no? Exacto, por eso te comentaba. Es tan importante cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Porque si yo quiero solamente pensar que una pastillita mágica me va a arreglar todo, no funciona así. Y ese es el gran problema creo que del siglo XXI, ¿no? Curarlo todo con pastillas. Bueno, los índices de psiquiatría en estas últimas fechas son altísimos. Uh-huh. Creo que un estudio lanzó que como 2 o 3 millones de españoles, obviamente en España, dirigidos hacia España el estudio, usan antidepresivos o pastillas para dormir. O sea, eso es una salvajada, una animalada. Es como que quieres tapar el síntoma de inmediato y no quieres pasar por el proceso, ¿no? Que tal vez es un dolor momentáneo, pero hay que afrontarlo para poder ser mejor ser humano, ¿no? Claro, en el caso de la depresión como en la ansiedad está muy afecto también a las experiencias que viven las personas, pero podríamos decir, yo quizá estoy esperando la solución mágica, ¿no? Y siempre vamos a encontrar en el mercado diferentes opciones que probablemente sí, algunas de mayor costo que otras, uh-huh. Algunas más complejas de hallar o acceder que otras, pero no podríamos solucionarlo solo desde una perspectiva. En la formación comprendemos siempre que debemos aprender a tratarlo desde las 3 perspectivas, claro. Biológico, psicológico y social. Entonces, internamente, biológicamente, cómo yo también me ayudo. Entonces, por ejemplo, un organismo que de repente no descansa bien, no se alimenta bien y vive en un entorno estresante y no ha podido batallar con esos factores estresantes del medio o con recuerdos dolorosos o con experiencias dolorosas, por más que empiece a consumir estos medicamentos que supuestamente ayudarían a generar un poco más de alivio uh-huh. emocional, pero logran a veces con el tiempo mayor como que dependencia de ello. Es decir, que correcto. Si no lo tengo, no lo arreglo. Uh-huh. Entonces, de nada me sirve que yo me vaya de repente a una sesión, no sé, de neuroestimulación. Llegando a mi casa vuelvo a mi realidad. Correcto. No tiene sentido. Tengo que aprender. No es un ejercicio. Exacto. Igual modo pasa aquí en el caso del surf. ¿Cómo ayuda a las personas que tienen, por ejemplo, depresión y ansiedad? ¿Cómo les ayuda? Para eso tenemos que entender que cuando nuestro organismo está en estas situaciones de constante, por ejemplo, en el caso del estrés, ¿no? Constante estrés. El organismo, tanto tiempo estar en situaciones de estrés, lo está acostumbrando a estar siempre en estado de alerta. Correcto. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, índices de cortisol. ¿No? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué te has dado cuenta que, por ejemplo, a veces uno dice, ay, mira, estoy estresado y me duele mucho el estómago? ¿Por qué duele el estómago? Yo he escuchado sí, lo que tú dices es muy cierto. Y no solo te duele el estómago, sino que tu cuerpo se contrae, se prepara para el choque de huida o pelea, uh-huh. Que es para lo que de manera primitiva el ser humano está diseñado. ¿No? Y eso es lo que decía, buscar el equilibrio. Es decir, ¿por qué mi organismo se pone así? Porque de repente yo puedo decir, sí, son los problemas del trabajo y todo ello, no pasa nada, ¿no? Pero te das cuenta que te está apareciendo de repente acné, te duele la cabeza. El cuerpo habla, ¿no? Te comienza a doler el estómago, ya no quieres comer, o empiezas a comer en exceso, o todo te empieza a caer mal. ¿Por qué? Porque tu organismo, así como está percibiendo esa sensación de alerta, hace que también busque la manera de equilibrarlo, busque la manera de salvarte o de prepararte para batallarlo. Entonces, ¿qué te dice? ¿Sabes qué? Actívate.
Y de repente uno está tan concentrado en el trabajo, pero tu organismo está percibiendo la señal y dice, actívate. Todo tu sistema, por ejemplo, el corazón empieza a latir más rápido, empieza a bombear más sangre. Entonces imagínate, es como un globo que lo estés inflando. ¿A dónde va? Entonces toda esa presión aumenta, puede elevar la presión arterial, tanto también elevar el ritmo cardíaco, puede generar también daños con el tiempo. A su vez también el hecho de irrigar mayor sangre para activarnos y para estar alerta, hace que a nuestro estómago pues no llegue mucho al sistema digestivo. Claro, ¿no? Es toda una ciencia. Es todo un mecanismo. Como y todo trabaja de manera integral, ¿no? Y todo es tan sabio. Sí, solamente el secreto creo que es aprender a entendernos. Y conocernos, fluir, ¿no? Y entendernos. Fluir con las cosas. Aceptar la realidad. O sea, no podemos batallar contra eso, decir que no me voy a estresar, o decir que no, que cólera, que porque esto funciona así, no funciona así, ¿no? O sea, tenemos que aceptar nuestra realidad. De acuerdo a mi realidad implica conocer y aceptarlo. Así es nuestro organismo. Yo creo que las personas también tienen que entender a ser un poco más conscientes y aceptar también los errores de las personas, porque cuando alguien hace algo bueno, nadie le dice nada, pero basta que alguien cometa un error, todos te señalan y te apuntan con el dedo, ¿no? Es muy extraño. Ese es un tema más psicológico y social, ¿no? Sí. También tiene que ver mucho pues con la cultura, las experiencias vividas. La gente siempre dice, ¿no?, que los primeros años de vida determina cómo serás en la adultez. Yo creo que no, porque nos limita. Y tenemos la neuroplasticidad, ¿no? Yo creo que influye, pero no es que nos define exactamente, porque si no podríamos decir, bueno, entonces yo no soy responsable de mis actos, yo no soy responsable de mis decisiones, son mis padres o los que me criaron, ¿no? Y estás aceptando la realidad que te han impuesto, ¿no? Exacto. Bajo creencias. Y eso no es lo que podríamos decir que va orientado a la aceptación, sino a la aceptación de que es mi momento de actuar, es mi momento de tomar decisiones, y mis decisiones involucra tener actividades que me ayuden, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness. El mindfulness siempre el mindfulness siempre te habla acerca de buscar esa conexión con el ser, ¿no? Esa conexión con el ser que nos dice que siempre estamos ahí haciendo tantas cosas a la vez, pero que uno tiene que aprender a conectarse con el ser. Uno dirá, oye, ¿qué es eso de conectarse con el ser, uno mismo? Lo ven muy esotérico, ¿no? Te confieso que yo también en un momento lo pensé. De todos, hasta que creo que te sumerges ahí. Exacto, empiezas a analizar y dices, tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque el hecho de yo estar consciente de cada cosa que yo hago, estar consciente de lo que me pasa, estar consciente de lo que pienso, estar consciente de lo que siento frente a algo, estar consciente de lo que me pasa, me ayuda a entenderme, me ayuda a aceptarme y también me ayuda a ver qué voy a hacer con esto. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso nos habla de ello. Aceptas la realidad, aceptas las cosas que no puedes cambiar, pero también entiendes que hay que generar los compromisos con nosotros, no solamente con los valores, sino también compromiso con acciones que me favorezcan, buscar acciones que me ayuden. Dentro de todo ello es buscar acciones, por ejemplo, como el deporte. En el caso del surf, ¿cuál es la similitud que podríamos encontrar, por ejemplo, con mindfulness? En las sesiones de mindfulness podríamos encontrar ahí, por ejemplo, claro, ¿no? Dice, bueno, está más orientado probablemente a la meditación. Sí, funciona muy bien la meditación. ¿Pero por qué funciona la meditación? Porque te conectas contigo. Claro. Te conectas contigo, te conectas con ti mismo, con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que crees, con lo que vives, con lo que te pasa, con las cosas buenas, con las cosas malas. Generalmente nos conectamos con las cosas malas. Y con las cosas buenas no siempre valoramos y no reconocemos todo lo bueno que también nos ocurre o lo que nos está pasando. Similar, por ejemplo, en el caso de los deportes como el surf, ¿no? Nos invita a tener esa conexión con uno mismo. Y afrontar las situaciones del mar en ese día. Durante ese momento, es más, incluso Mindfulness recomienda que no solamente uno se centre en las sesiones de meditación, sino también cómo cambias todo tu estilo de vida, ¿no? Desde la alimentación, el cuidado de los pensamientos, y también hacer actividades que contribuyan a ello y sobre todo actividades que a ti te gusten, no porque alguien me diga, oye, hazlo esto, no, tiene que ser algo que a ti te guste, porque si no, no hay ese placer, ¿no? Uno estando en el agua, todo lo que vive, ¿no? Batallar con olas que de repente tú no sabes, es un ambiente no controlado, no es como un laboratorio, claro. No es como el mindfulness que puedes tener un espacio, ¿no? Aquí en el mar es el mar, tú, las olas, el sol, los demás que también están en tu misma situación. Correcto. Entonces, ¿qué pensamientos, por ejemplo, se nos vienen en ese momento? Las olas que vienen, ¿no?
te invita a ti a remar, ¿no? Pero no siempre están en la misma sintonía estas olas. Hay momentos que están calmas, hay momentos que están un poquito más grandes, más intensas, más fuertes, más... te reta. Que te exige. Claro. Dice, oye, tienes que remar, niveles, te puede golpear, te puede arrastrar, te puede llevar a otros extremos. Sí. ¿Qué pensamientos, por ejemplo, que surgen en ese momento? Y te lo aprovecho en preguntártelo a ti, ¿no? Que lo vives más todo en tu día a día. Yo recién estoy empezando ahí, pero en tu día a día, al inicio, por ejemplo, las primeras experiencias que tuviste, no el Juliano de ahora, sino el Juliano de antes. Mira, olvídate. O sea, la primera vez es que yo he pasado situaciones, bueno, como casi todos los tablistas, yo tengo como 20 años surfeando y he pasado situaciones de todo tipo. Desde que se me ha ido la tabla desde el fondo y he tenido que salir remando y he tenido que opacar, yo siendo más muchacho, mucho más chibolo, no tal vez hace 15, tal vez 18 años, he tenido que matar el pánico para no morir, para no ahogarme. ¿Me entiendes? Te hablo, pues, una crecida grande donde reventaba en Barranquito tal vez del muelle, el doble del muelle al fondo, o sea, que la corriente te lleva adentro. Y tienes que aprender a opacar el pánico y a entender de que tienes que arraigarte al presente y no dejar que el miedo diluya tu conciencia en el momento, ¿no? Y poder encontrar bajo la calma la solución, porque en una mente con caos no solo se nubla, sino te anula, ¿no? Yo siento que te anula. Entonces, cuando uno se vuelve creativo en la búsqueda de la solución, yo creo que es en el momento de ocio y de relajo, ¿no? Y es donde uno tiene que aprender a fluir con la vida, ¿no? Claro. Es bravazo. Y es como cuando estás ahí en el agua y dices agua fría, agua caliente, claro. Y estás ahí, y eso ayuda, es muy recomendado, por ejemplo, para el sistema nervioso, ¿no? Sí. Igual pasa aquí, estás en un momento en el cual súper alerta, luego vienen momentos de relajación, probablemente, momentos de recompensa, y ahí, por ejemplo, viene el tema de los sistemas de recompensa. Claro. Todo lo que yo hago, desde el momento en que me preparo, desde el momento que me alisto desde temprano, desde el momento que me mentalizo cómo va a ser mi día, ¿no? Yo ya me estoy preparando y yo ya digo cómo voy a ir, pero no siempre es así como uno lo cree, sí, claro. ¿no? Pero en ese tiempo que está uno en el agua, ¿no? Claro, no va a ser igual de repente las primeras experiencias que uno ya que tiene más experiencia, ¿no? Tiene mayor conocimiento, claro. Ya sabe más o menos cómo afrontarlo. Pero, por ejemplo, una persona que probablemente recién esté empezando, quizá se va a enfrentar con otros desafíos que son, por ejemplo, el temor, el miedo, ¿no? A diferencia de alguien que tiene más experiencia. Pero aparte de todo ello... Y se dice que uno usa la misma cantidad de energía para pensar en el mal como si pudiera también pensar en el bien. O sea, usa la misma cantidad de energía. Y a veces mejor mentirte de manera positiva, ¿no? A veces algunos mal nos atrae de repente lo negativo. Claro. Eso ya, como te decía, depende de las historias de cada persona, ¿no? Pero también sabemos que el hecho de estar ahí en el mar batallando con olas de repente altas o un gran movimiento o más fuertes que a veces que uno mismo, ¿no? Con algo tan incierto, o sea, ahí viene el otro tema, la incertidumbre, ¿no? Cómo batallamos con la incertidumbre. Y también sabemos que en estos casos nuestro organismo nos dice, ¿no? Por ejemplo, en un estado de calma tú puedes estar quizá disfrutando un poco más la brisa del mar, el olor del mar, sintiendo la sensación del agua en el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando viene la ola, la que más nos podría retar? Pasan muchas cosas, depende del nivel, ¿no? Tu cuerpo cambia totalmente, sí. Lo que ya estaba más tranquila, disfrutando, relajado, ¿no? Ya ahora no, soy alerta. Sí. Y ahí es donde se activan otros mecanismos, ¿no? Como la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? En el caso de la adrenalina, ¿qué hace el organismo? ¿No? Por ejemplo, podemos ver personas que están jugando fútbol, se pueden haber roto la nariz y siguen jugando y tú dices, oye, ¿no les duele? Es que eso es que el organismo te dice, tienes que batallar, tienes tu función aquí, tienes que sobrevivir. Y todos tienen la capacidad de hacerlo, solo que es una decisión personal, ¿no? En este caso, por ejemplo, de estar nadando, la adrenalina pues te dice, tienes que batallar, tienes tú que sobrevivir, tu batalla, y eso es lo que te da pues la energía, ayuda también a que tus músculos estén un poco más preparados para ello. O sea, en ese momento es un mecanismo que funciona súper rápido, ¿no? La circulación activa, ¿no? Por eso que tú dices, ay, me he contracturado, ¿por qué?
porque tu organismo Porque lo percibió así sí. y te ha sobreexigido, más el cansancio físico, todo el frío, o sea, todos son factores que juegan. Entonces, esa adrenalina me hace a mí batallar. Y después de eso, ¿qué viene? Cuando lograste batallarlo. Bueno, viene un bienestar, yo creo que viene un placer, porque es prácticamente un galardón. Y un placer inmediato. Correcto, sí, o sea, recibes tú un placer inmediato, pero sobre todo yo creo que puedes subir un escalón psicológico de un reto muy personal, ¿no? Entonces ahí vemos beneficios. Correcto. Por ejemplo, uno, empieza a surgir el papel de la dopamina. Entonces la dopamina viene ahí, que está muy relacionado pues con el placer. Sales pero después de una crecida grande, o bajarte buenas olas, sales con el pecho, sí, pero pecho plateado, orgulloso, diciendo yo lo hice, yo lo logré. Sí, entonces claro. No solamente es el bienestar físico que siento, sino también lo que yo empiezo a crear aquí. Correcto. ¿No? Lo logré, pude con esto, podré con más. Claro. ¿No? Empiezo yo ya luego a pensar, porque estoy muy tranquilo, hasta que otra vez viene otra ola más fuerte, ¿no? Y estamos en esa fluctuación. Sí. Eso también ayuda pues a relajar el organismo, ayuda a entrar en ese equilibrio constante, pero a su vez también cuando ya uno sale del agua, de esa experiencia del mar, las sales, los minerales, el sol, que se activaron todos nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, viene también la parte reflexiva. ¿No? ¿Qué es lo que uno reflexiona de todo eso? ¿Qué aprendes de todo eso? ¿No? Como lo que comentabas, ¿no? ¿Cómo yo he podido batallar con esta situación? ¿No? El mar es un monstruo al cual debemos tenerle respeto. Correcto. Gente que ya tengo miedo, no, el mar hay que respetarlo, está en otra naturaleza, está aquí, es hermoso, es solo verlo, solo escucharlo. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho solamente estar ahí sentada, tocando las piedritas, observando la belleza de las piedras, mirando el sonido del mar. Mi hijo que tiene autismo se relaja muchísimo. Claro, ¿no? Que y son más sensitivos. Es un contenido importante que también podríamos mencionar en un momento, ¿no? De cómo ayuda esto también a los niños, ¿no? Pero volviendo aquí al punto, es de esa reflexión que genera de repente a las personas el hecho de haber podido batallar con una situación tan retadora, que unos podrían decir, oye, qué miedo, otros podrían decir, no, se ve fácil, pero cuando estás dentro del mar, lo que tu cerebro procesa, lo que tu organismo procesa, y sobre todo que te invita a estar consciente de lo que estás experimentando y viviendo, y esa reflexión que te genera te ayuda pues a otros ámbitos. Y si yo pude con el mar, ¿con qué más puedo? Claro. ¿Qué otros ámbitos podríamos llevarlo? Olvídate, o sea, yo sinceramente, no solo por las experiencias que he vivido, sino por lo que uno siente en un momento crucial, ¿no? Porque tú puedes utilizar tu creatividad para divertirte o puedes utilizar tu creatividad para espantarte en una misma situación donde todos ven realidades distintas, ¿no? En el mar grande, con el mar grandazo, hay gente que puede divertirse y lo puede ver como un vacilón. Es su interpretación de la realidad, es su juego mental. Pero hay otras personas que se espantan, entonces viven películas distintas, ¿no? Y cada uno, ahí entro y enfatizo y puntualizo que cada uno crea su realidad en base a su percepción. Como todo en la vida, uno también atrae lo que es. ¿Me entiendes? Ahí respalda, por ejemplo, mucho la teoría cognitiva, sí, ¿no? Que nos habla del poder, algunos dicen, no, mental, no es mental, es el poder del pensamiento. El pensamiento que uno crea, tus creencias, la idea que te va formando. Desde pequeñito nos vamos formando creencias, ideas sobre algo, y nosotros actuamos no frente a algo lo que es, sino lo que yo creo que es, lo que yo pienso que es. Entonces, eso también me ayuda a entender cómo yo podría extrapolar incluso estas vivencias en este deporte tan peculiar y tan completo y complejo a la vez, pero que me podría funcionar incluso para entender de cómo el hecho de estar yo consciente de lo que hago, el hecho de ser disciplinado, el hecho de ser comprometido, porque todo deporte requiere disciplina, compromiso, claro. ¿No? El hecho de asumir riesgos, tomar decisiones en momentos críticos, porque en ese momento tú decidas, aprovecho la ola, tomo la ola, es el momento, me paro, cómo me paro, qué técnica usar. Entonces, me invita a estar alerta. Entonces yo también digo, así es mi vida en otros ámbitos, tanto en el ámbito probablemente familiar, laboral sobre todo, ¿no? Juega un papel crucial también con la gente con la que andas. Exacto, entonces también genera de manera social, ¿no? Estar rodeado de personas que comparten
tu afición, que comparten tu deporte, que comparten de repente experiencias o que pueden compartir anécdotas, enseñanzas, también puede ayudar mucho. Sabes que el aprendizaje social influye bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que te comentaba hace un momento de ese bienestar que genera la dopamina en el organismo, ¿no? La dopamina siempre nos genera esa recompensa, pero es inmediata. Entonces, el hecho de yo haber batallado con las olas, haber hecho una maniobra y sentir que pude con ello, y esa recompensa inmediata después de picos altos probablemente de adrenalina, luego Claro. viene la dopamina, es como que el típico Es como que toma, lo cumpliste de manera natural. Exacto. Entonces tú mismo te estás ahí como que en términos psicológicos condicionando, ¿no? Claro. Yo me estoy recompensando, me estoy reforzando. No como la dopamina instantánea que estamos acostumbrados a scrollear y cosas de interés visual, ¿no? Que se vuelven adictas, como tal vez el TikTok o las redes sociales, Exacto. pero que te dan chorros de dopamina instantáneos y sin ningún factor que influya de recompensa, ¿me entiendes? Físico, o sea, sin ningún esfuerzo, ¿no? Son superficiales. Correcto. Prácticamente. Y eso ¿no? crea adictos. No hay un beneficio real. Eso aumenta los índices de ansiedad y depresión. También, ¿no? Porque lo vuelve en algo más cíclico y no hay un beneficio real. Y no sino que sales, es momentáneo, sí, ¿no? no sales de tu caja. Exacto. ¿No? Entonces las personas cuando buscan generar más dopamina, por ejemplo, algo que a mí me interesa, me parece derretedor, pero lo hago y me genera esa sensación de placer inmediato, ¿no? Yo lo voy a querer seguir haciéndolo, porque es un refuerzo. Pero ahí también vienen las decisiones. Hay actividades que no son tan provechosas ni beneficiosas para el organismo, como que también hay otras que sí. Qué mejor que el deporte, qué mejor que la socialización, qué mejor que un deporte que me ayude a tener este sistema de recompensas y ayudar a mi organismo con estas dopaminas que generan también, como lo llamamos, las hormonas de la felicidad, ¿no? Claro. Pero hay otras personas que optan pues por conseguirlas de una manera como un atajo, ¿no? Claro. Que podríamos decir la vía fácil, o como dicen algunos, dopamina barata, claro. Como por ejemplo en el caso de consumo, por ejemplo, de marihuana, ¿no? ¿Por qué la marihuana genera adicciones? La gente dice, yo me siento bien cuando lo consumo. Uno, porque activa pues los receptores de nuestro organismo, entre neurona y neurona, ¿no? Hay un espacio. Sí. Esa conexión se llama la sinapsis. O sea, hay un intercambio. Entonces, una emite sustancias, la otra recibe. Pero ¿dónde recibe? Hay receptores. Entonces, es como que tengas una llavecita falsa. Claro. O sea, generalmente esa dopamina el receptor de dopamina debería abrirlo y recepcionarlo. Correcto. Pero hubo una llavecita falsa, como en el caso, por ejemplo, de los productos o los derivados de la marihuana con menos cuidado, ¿no? Porque hay otros derivados que son bajo laboratorios, ¿no? Pero en este caso de la marihuana es como una llavecita falsa y lo activa. Tú te sientes... Hay placer inmediato, te sientes feliz y dices, oye, quiero seguir consumiéndolo. Correcto. Pero es un efecto que no es tan provechoso y a largo plazo es dañino porque cognitivamente te va a afectar la memoria, también los estados anímicos, también te puede afectar tu interacción social y sin mencionar que también a veces podría desencadenar unos efectos alucinógenos, ¿no? Que puede afectar tu interacción social, familiar, laboral, ¿no? Correcto. Eso es algo que también podríamos entender que muchas personas dicen, oye, a mí me ayuda con el dolor, me ayuda a sentirme bien. Sí, en el dolor también, ¿por qué? ¿No? Claro. Cuando tenemos, por ejemplo, las endorfinas, que son nuestra medicina natural interna para poder calmar el dolor. Correcto. Pero también estos receptores opiáceos se activan. Claro. Se activan, por ejemplo, con estos consumos, ¿no? De estas sustancias. Muchos marihuanos están viendo no queremos atacarlos, este programa, pero, o sea, no es que digamos que es negativa completamente, pero yo creo que todo en exceso es dañino, ¿no? Sí, es como tomarte una cerveza. Exacto. O una copa de vino. Tal vez hay personas que tienen un hábito de fumar muy de vez en cuando. Si no estaría prohibido totalmente el consumo del alcohol, el cigarro, ¿no? Lo que sí se pues uno tiene que evaluar qué es lo mejor para tu organismo y uno ya decide qué es lo que... Correcto. ¿No? ¿Quieres vestirte como surfista? Te invito a visitar Forsuka, 4suka.com, auspiciador oficial de Surf and Deals. Oye, escúchame, eso es muy interesante porque es un tabú. La gente lo tiene como un tabú y es muy bonito desmentirlo
desde un lado científico, ¿no? Más que científico es de entendimiento, ¿no? Porque es que las personas recurren a ello. Muchas veces como que es la presión social, o porque mis amigos lo hacen, o porque lo probé por curiosidad y me sentí bien. Entonces es entendible que las personas cuando están pasando problemas, dificultades, momentos de estrés o vacíos que de repente tienen en su vida, es normal buscar algo que te genere una sensación de bienestar, ¿no? Y si eso lo consigues con ello, lo van a seguir. Entonces es entendible porque el comportamiento, pero también hay que entender que no es saludable, no es bueno realmente, y que es mejor empezar a probar actividades como el surf, por ejemplo, ¿no? O de repente alguna otra actividad, pero el surf es uno de los deportes, creo yo, más completos que podríamos hallar. Bueno, podríamos entender que del surf podríamos hablar horas, es tan amplio, tan complejo, y tan bonito. Pero a su vez también es importante hablar del ser humano, cómo funciona el mecanismo, cómo el estrés afecta a nuestro organismo, cómo la ansiedad, la depresión, que está muy comentado hoy en día, cómo afecta a nuestro organismo, y a su vez también qué otras actividades podría ayudarnos, ¿no? No, como te mencionaba hace un momento, no solamente es buscar una solución mágica, no, es el resultado de una serie de acciones que debemos tener como un compromiso con nuestro bienestar. Entonces, pero ya nos va a quedar muy corto el tiempo, vamos a necesitar de más sesiones de estas, que la verdad es que sí, sobre todo buscando la concientización de la salud mental, del bienestar de las personas, que hoy en día está muy deteriorada. Entonces, es que mejor que recomendar actividades deportivas, ¿no? Tanto para los papás, que incluso pueden estar viéndonos, para sus niños, para los adolescentes, encaminarlos a actividades recreativas, saludables, que no solamente benefician en tema físico, sino también beneficia en cuanto a lo cognitivo, ¿no? Que también puede ser un tema muy importante que vamos a tratar luego, pero los beneficios académicos, como el surf ayuda en la memoria, en la concentración, tanto niños con TDAH, niños con TEA, autismo, ¿no? Les recomendaría que continúen con este deporte, que no lo dejen, que se aventuren a sentir la experiencia del surf, a conocerlo un poco más. De repente algunos que lo han tomado al inicio y quizá lo han dejado por el temor, quizá por la falta de tiempo, pero continuar en esta actividad te va a ayudar a desarrollar, por ejemplo, habilidades como la perseverancia, el compromiso, la responsabilidad, la conexión con uno mismo, el manejo de las situaciones estresantes, el manejo de la ansiedad, en fin. Tendríamos muchísimo por seguir hablando. Pero lo vamos a dejar para un siguiente capítulo de todas maneras. Exactamente, sí, tenemos mucho de qué hablar. Cintia, muchas gracias por estar acá y ya nos vemos pronto. Chicos, esténse atentos porque se vienen unos programones. Gracias también a ti por la invitación de dar un espacio a la importancia de la salud mental y sobre todo el de conocernos. Como siempre digo yo, no es tanto el qué debemos hacer, sino primero conocernos. Claro. Conocer cómo funciona nuestro organismo, conocer cómo funciona nuestra naturaleza, conocer por qué me siento así, qué tengo en el medio, qué puedo tomar y cómo mi propio organismo me puede ayudar, pero a través de qué actividades, a través de qué situaciones. Bueno, hay mucho de qué hablar. Y eso lo vamos a hacer de todas maneras en los siguientes capítulos. Nos vemos, muchachos.